Cuando abrí ese correo, el mundo no se detuvo, pero sí lo hizo mi respiración. Después de firmar este contrato, ya no necesitaremos su opinión. Está perdiendo el control del equipo. Así decía, sin más, el mensaje adjunto a un archivo de proyección financiera que, irónicamente, yo misma había diseñado. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Ni un crédito. Ni una mención. Nada. No era la primera vez que Luis intentaba silenciar mi trabajo, pero sí fue la primera vez que lo dejó por escrito. Y eso cambió todo. Me llamo Mariana Tejeda y durante 7 años fui la estratega invisible detrás de Conexa Group, una consultora empresarial que iniciamos en Guadalajara desde cero, con una laptop compartida y cafés diluidos en ansiedad. Yo diseñaba las estrategias, hacía las investigaciones, coordinaba equipos de análisis. Él sonreía bien frente a los clientes. Era simpático, encantador, elocuente. Ese tipo de persona que cae bien con solo decir buenas tardes. Por años, pensé que éramos un gran equipo. Pensé que compartíamos el mismo sueño. Pero me equivoqué. O quizá, simplemente, él cambió de sueño cuando empezó a saborear el éxito que habíamos construido con mis horas, mis desvelos, y mi talento. No el suyo. Esa mañana, mientras él hablaba por teléfono en la terraza con alguien que, según él, era un posible inversionista extranjero, su laptop quedó abierta en la mesa del comedor. Yo no soy de revisar cosas ajenas. De verdad, no lo soy. Pero una ventana de mensajes emergentes se abrió justo cuando pasé con la charola del desayuno. Dile que haga lo que quiera con la presentación. Ya no importa. En cuanto firmemos con Transcore, la dejamos fuera del consejo. El mensaje era de alguien llamado Caro, a quien yo ya había notado más de una vez en las juntas por Zoom, siempre tomando notas, siempre preguntando lo justo, siempre mirando a Luis como si supiera más de él que yo. Ese momento, ese parpadeo digital en la pantalla, fue como un puñal verbal clavándose lentamente en mi espalda. Pero en vez de colapsar, sonreí. Porque supe que por primera vez en años, tenía ventaja. Pasé el resto del día como si nada. Preparé el desayuno, respondí correos, programé reuniones. Todo con la misma calma de siempre. Pero por dentro, una tormenta silenciosa comenzaba a girar. Llamé a mi abogada, Jimena Robles, una amiga de confianza que había representado a varias mujeres en procesos complejos de divorcio y disolución de sociedades. Le dije que necesitaba verla. Urgente. Le expliqué en voz baja que tenía pruebas. Mensajes. Documentos. Grabaciones. Silencio al otro lado del teléfono. Luego, su voz firme. Lo vamos a hacer bien. Te van a subestimar. Y eso es lo mejor que puede pasarte. Durante las siguientes semanas, fui tejiendo mi red con una precisión quirúrgica. Revisé cada contrato firmado en los últimos 2 años. Guardé copias. Comparé quién firmaba qué. Analicé cada crédito fiscal, cada entrada bancaria, cada proyecto asignado. Hice copias encriptadas y las almacené en una nube privada con acceso limitado a mi abogada y a mí. Sabía que Luis jamás se imaginaría que yo, la mujer que siempre decía ya lo reviso mañana, estaba diseñando su final en silencio. Mientras tanto, fingía. Y no era fácil. Sonreía en reuniones. Me reía de sus bromas. Compartía presentaciones en equipo como si todo fuera normal. Hasta organicé una cena con los ejecutivos de Transcore en la que brindamos por una nueva era de crecimiento conjunto. La ironía me sabía amarga, pero necesaria. Sabía que ese contrato sería su perdición. La noche anterior a la firma oficial, hice algo más. Mientras él dormía profundamente, revisé su correo desde su celular. Él, tan confiado, nunca cambió la contraseña desde que me la dio hace 3 años. Ahí estaban todos los intercambios con Caro. Fechas, planes, proyecciones en las que claramente se discutía cómo diluir mi porcentaje como socia fundadora a través de una reforma del acta constitutiva, justo después de cerrar el trato con Transcore. Había frases como, ella es buena, sí, pero emocional. No tiene visión a largo plazo o cuando caiga, va a ser silencioso. Solo hay que dejarla pensar que aún es parte de esto. Guardé cada mensaje. Tomé capturas. Las envié a una carpeta compartida con Jimena. Pero eso no fue todo. Instalé discretamente una app de grabación en mi celular.
La coloqué bajo un portafolio de documentos sobre la mesa del comedor, el mismo que usaríamos para revisar los últimos detalles antes de la videollamada con Transcore. También dejé mi taza de café junto a la suya, idénticas, salvo por un pequeño punto invisible de esmalte que había colocado justo en el asa de la mía. Y luego, dejé que todo siguiera su curso. Al día siguiente, todo ocurrió según lo planeado. Luis despertó animado. Vestido con su traje azul marino, el mismo que usamos cuando presentamos nuestra primera gran propuesta hace años. Me dijo que hoy cambiaría nuestras vidas. Sonreí. Porque lo haría. Solo que no de la forma que él esperaba. La videollamada comenzó puntual. Estaban todos, la directora general de Transcore, el jefe de operaciones, 3 inversores internacionales y un par de asesores legales. Luis comenzó hablando con soltura, con ese tono falso de cercanía profesional que tanto le gustaba usar. Yo, mientras tanto, mantenía mi expresión amable. Asentía. Añadía datos clave cuando era necesario. Era su soporte, su aliada. O al menos eso creía él. Pero a los 15 minutos, algo cambió. Luis empezó a confundirse. Se saltaba datos. Tartamudeaba. Cerraba y abría ventanas equivocadas. Se rascaba el cuello con fuerza. Intentó bromear sobre el estrés, pero nadie sonrió. La directora general frunció el ceño. Uno de los inversores incluso apagó su cámara por unos segundos. Yo mantuve la calma. Esperé. Observé. Y cuando él derramó su café accidentalmente sobre la mesa y dijo, «Perdón, creo que me mareé tantito», intervine con precisión quirúrgica. «Si les parece bien, puedo continuar yo», dije con voz tranquila. «Conozco esta propuesta de principio a fin. Hemos trabajado intensamente en ella, y no queremos que algo tan trivial como una migraña impida que conozcan lo que tenemos para ustedes». Y entonces, lo hice. Presenté. Brillé. Hablé de sinergias operativas, de eficiencia proyectada, de modelos de análisis predictivo, de integración sistémica. Respondí preguntas técnicas. Mostré tablas dinámicas que había construido yo sola. Cada palabra que salía de mi boca era un recordatorio silencioso de que quien verdaderamente había construido esa propuesta, era yo. Y solo yo. Cuando finalizó la presentación, los aplausos silenciosos se reflejaban en los rostros que me observaban desde la pantalla. Uno de los inversores dijo, «Esto es lo más sólido que hemos visto este trimestre». Otro añadió, «Confiaríamos esta implementación a usted sin dudarlo, Mariana». Luis, pálido, tembloroso, solo alcanzó a asentir. Intentó cerrar la llamada con una frase ingeniosa, pero olvidó su micrófono apagado. Una metáfora perfecta. Después de la llamada, él me miró como si intentara entender qué acababa de pasar. Pero no dije nada. Solo me limité a retirar las tazas de café y sonreír. Porque lo mejor estaba por comenzar. Luis pasó el resto del día intentando actuar como si nada hubiera pasado. Me preguntó si creía que la presentación había sido suficiente, si los inversionistas se habían notado muy interesados. Sus palabras eran huecas. No buscaban respuestas. Buscaban validación. Buscaban saber si aún controlaba algo. No respondí con precisión. Solo le dije que había ido bien, que ahora había que esperar. En su mente aún estaba al mando. En la mía, él ya era historia. Esa misma noche, mientras él dormía profundamente, sigo convencida de que el sedante que preparó para mí lo había afectado más de lo que pudo imaginar. Abrí mi computadora y comencé el segundo acto de mi plan. El definitivo. Lo primero fue reenviar las grabaciones del día al correo de mi abogada Jimena. En esos audios no solo se evidenciaba su estado de deterioro físico durante una reunión clave con inversores, sino también su negligencia profesional. Había momentos en los que balbuceaba incoherencias, cerraba ventanas equivocadas en pantalla compartida y respondía con monosílabos a preguntas técnicas cuya respuesta él mismo había presumido conocer. Mi intervención, en contraste, era clara, fluida, demostrando dominio absoluto del contenido. La diferencia entre ambos era tan notoria que la grabación por sí sola bastaría para convencer a cualquier juez de dónde residía el verdadero valor intelectual de Conexa Group. El segundo paso fue enviar un correo, cuidadosamente redactado, a la directora general de Transcore. Asunto: seguimiento profesional, presentación de hoy.
Cuerpo del mensaje. Estimada licenciada Gutiérrez. Agradezco profundamente el tiempo y la atención brindados durante la videollamada de esta mañana. Quiero reiterar mi entusiasmo por la posibilidad de colaborar con ustedes y poner a su disposición toda mi experiencia en el área de integración estratégica. Soy consciente de que ciertos imprevistos durante la presentación pudieron generar dudas, por ello me permito asegurarle que, en lo personal, estoy totalmente preparada para encabezar este proyecto desde el día 1. Estoy disponible para cualquier llamada de seguimiento o aclaración adicional. Con respeto y compromiso. Mariana Tejeda. Socia fundadora, Conexa Group. Envié ese mensaje sin temblar. Sabía exactamente lo que hacía. Era profesional, directa, y sugería sin decirlo que Luis no sería parte esencial de este nuevo capítulo. A la mañana siguiente, Jimena me citó en su oficina. Me recibió con una expresión que mezclaba admiración y gravedad. Había revisado todo. Las grabaciones, los correos, los contratos, los mensajes. Me dijo sin rodeos, tienes lo suficiente para quedarte con todo, pero lo haremos con elegancia. Sin escándalos. La evidencia hablará por ti. Ese mismo día comenzamos el trámite legal para congelar la cuenta empresarial conjunta y abrir una nueva exclusivamente a mi nombre. Había facturas, depósitos y contribuciones firmadas que demostraban que más del 75% de las inversiones iniciales habían salido de mis ahorros personales. También redactamos una carta de aviso para el resto del consejo directivo, en la que se notificaba la solicitud de una revisión de la estructura administrativa interna de la empresa, alegando razones de fuerza mayor y cambios en la aportación estratégica del equipo fundador. Mientras tanto, Luis seguía en su burbuja. Me hablaba de reuniones clave y me pedía ayuda para reorganizar las propuestas de seguimiento. Yo asentía. Tomaba notas. Seguía actuando. Cada segundo que él creía tener el control me servía para preparar el golpe final con mayor precisión. 5 días después, recibí un correo de Transcore. No era solo una respuesta favorable. Era un contrato de intención de colaboración firmado digitalmente por los 6 ejecutivos que habían asistido a la videollamada. Y no solo eso, venía dirigido únicamente a mí. A la atención de la licenciada Mariana Tejeda, líder del proyecto presentado el 7 de mayo del presente año. Ni rastro de Luis. Guardé ese documento como si fuera oro. Porque lo era. Esa misma noche, durante la cena, le entregué una carpeta con los papeles del proceso de separación legal y la solicitud de disolución de la sociedad. Luis pensó que era una propuesta de seguimiento para Transcore. La abrió con sonrisa confiada. Y cuando comenzó a leer, palideció. ¿Qué es esto?, preguntó con voz áspera, casi sin aire. La confirmación de que ya no necesito fingir, respondí, sin levantar la voz. Lo que hiciste, los mensajes, tus planes con Carolina, todo está documentado. Tengo grabaciones. Tengo tu intento de sabotearme registrado. Tengo pruebas de que el trabajo que tú te atribuías no te pertenece. Se quedó en silencio. No por miedo. Por incredulidad. Nunca creyó que yo sería capaz. Eso fue su mayor error. Pero, ¿qué quieres? ¿Tú vas a destruirme? No necesito destruirte. Ya lo hiciste tú solo. Yo solo estoy recogiendo lo que siempre fue mío. No hubo gritos. No hubo llanto. Solo su cara desmoronándose frente a la certeza de que lo había perdido todo sin que yo siquiera levantara la voz. En los meses siguientes, el proceso fue rápido y devastador para él. La evidencia que presentamos logró que los jueces aprobaran la reestructuración de Conexa Group a mi nombre. Se comprobó que la propiedad intelectual registrada, los contratos clave y el reconocimiento profesional estaban vinculados directamente a mi persona. Él fue declarado socio pasivo y retirado de cualquier toma de decisiones. Carolina, al enterarse del escándalo, renunció antes de ser despedida. Pero no escapó a las consecuencias. Enviamos su historial de mensajes y audios a la asociación que regula su certificación profesional. Semanas después, su licencia fue suspendida por faltas éticas graves. Conexa Group, sin la sombra de Luis, creció un 50% en el siguiente trimestre. Contraté a 3 nuevos analistas, abrí oficinas en Monterrey y Ciudad de México, y cerré 2 alianzas estratégicas con empresas tecnológicas emergentes.
Transcore nos renovó el contrato automáticamente tras ver los resultados de la primera fase. Habíamos ahorrado más de 4 millones de pesos a su operación en menos de 6 meses. Hoy, 6 meses después de aquella presentación, miro desde mi nueva oficina en el piso 27 de un edificio en Avenida Américas. Aún conservo la grabación de esa videollamada, no por rencor, sino como recordatorio. De lo que superé, de lo que construí, de lo que nadie me podrá quitar. A veces, cuando termino de revisar los informes, preparo una taza de café. Uso la misma vajilla que teníamos en casa. Tazas idénticas, blancas, sin marcas, excepto por un pequeño punto de esmalte bajo el asa. Una costumbre que no he perdido. Y mientras sorbo mi café caliente, pienso en Luis. En cómo creyó que una sonrisa y un plan bastaban para arrebatarme lo que construí con alma, cerebro y agallas. En cómo pensó que me destruiría, con una taza de café. Pero olvidó un pequeño detalle. Yo siempre supe cuál taza era mía.